Minutos nos acompaña el doctor Ricardo García. Él es cirujano otorrino del HCAM, del Hospital Carlos Andrade Marín, a quienes decimos buenos días. Doctor, bienvenido a las mañanas en el distrito. Qué gusto tenerle con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. A usted, más bien, muy gentil. Doctor García, vamos a conversar sobre el implante coclear, y es un término médico, al menos para mí o para la mayoría de las personas será bastante inusual este término. Coclear, ¿qué es un implante coclear? O ¿cuál es el término más bien dicho, coclear? A ver, como para términos más entendibles, vendría a ser como la parte biónica del presente. Es reemplazar al oído en su componente esencial, el oído interno. Anteriormente no había forma de reemplazarlo. Hoy con la tecnología prácticamente el implante coclear suple ese déficit del oído interno. Es un nuevo mecanismo de audición mediante un artefacto artificial, es decir, una audición biónica. Una audición biónica. Exacto. Reemplaza los mecanismos de audición naturales, que es en base al movimiento de electrolitos, por estímulos eléctricos que van desde el oído interno, que es reemplazado por el implante, hacia el cerebro. El cerebro procesa estos nuevos estímulos eléctricos y la magia de la plasticidad neuronal, es decir, las neuronitas del cerebro logran interpretar esos estímulos eléctricos como sonidos y se desarrolla entendimiento y lenguaje, especialmente en los recién nacidos, ¿no? Es donde que el resultado es maravilloso. Un niño que no tenga la funcionalidad de la cóclea antes estaba condenado a ser sordomudo. No había una forma para que desarrolle el lenguaje porque no escuchaba. Hoy el implante coclear permite que escuche un nuevo sistema de procesamiento de sonido en base a estímulos eléctricos y su desarrollo del lenguaje a través de las neuronas cerebrales. Es decir, una persona completamente normal, integrada a la sociedad y económicamente activa. El implante coclear ha cambiado muchísimo la vida de estos pacientes que antes estaban condenados a un proceso de resentimiento social, de aislamiento, de segregación, al no poderse integrar con sus congéneres. ¿Quiere decir que este es como un dispositivo que se lo implanta? Y se le implanta, a ver, queda, por ejemplo, este dispositivo, doctor, ¿se lo ve fácilmente tal vez en la cabeza o se lo hace una cirugía y se lo implanta como en el cerebro? Sí, a ver, el implante coclear tiene dos componentes, el uno interno y el otro externo. El externo más o menos es como un audífono, ¿sí? Que a través de un imán se conecta con el componente interno. Ahora, el componente interno, eso se lo introduce mediante una cirugía, una técnica que se llama mastoidectomía, y se introduce el electrodo hacia la cóclea, pero una cóclea que no es funcional. Para que se entienda, el electrodo es un microchip. Es un microchip que se introduce en la cóclea. Entonces, el audífono externo recepta los sonidos del exterior, lo transmite al componente interno a través de un imán, y el componente interno lleva la información eléctrica hacia la cóclea y estimula el nervio auditivo, y el nervio auditivo lleva la información hacia el cerebro. Y el cerebro interpreta estos estímulos eléctricos como sonido y lenguaje. O sea que este implante tiene como dos componentes, ¿no es cierto? Este que es externo. Exacto. Y el interno también. Y se convierte tal vez como el uno se convierte tal vez como, no sé si el micrófono, pero sí como un receptor, obviamente, de todo esto para que luego, obviamente, pues ya como que se descodifique o codifique, una cosa así. Perfecto, lo entiendo súper bien. Ya. Sí, es el estímulo sonoro que llega desde el exterior, lo recepta el audífono y lo transfiere al componente interno, y el componente interno lo transforma esa energía sonora en energía eléctrica. Sí, lo entendió súper bien. Ahora, mi doctor, usted hablaba de los niños recién nacidos. Quiere decir que inmediatamente cuando son detectados, tal vez el tema de ser luego sordomudos, por ejemplo, estas personas inmediatamente tiene que venir la cirugía o el implante. Sí,
Idealmente, los implantes deberían estar colocados antes de los 2 años. Es por eso que el programa que estableció el Andrade Marín, que fue el primero en el país, es, como su nombre dice, es un programa, es un componente no solamente de la parte quirúrgica, sino es varios estadios donde que está primero el diagnóstico temprano, el pesquisaje, el seguimiento, la implantación como tal, y el seguimiento en la línea del tiempo. Es decir, nosotros, a todos los niños recién nacidos, se hace una prueba que se denomina autoemisiones acústicas, que es el examen que justamente determina si la cóclea funciona o no funciona. Cuando ya detectamos que en esta prueba hay fallas, hacemos otros exámenes un poco más avanzados para ratificar el diagnóstico, pero la primera etapa está en detectar esos niños que no están funcionando bien sus cócleas. Con los demás exámenes llegamos a la conclusión de si es candidato para implante o no, y la implantación tiene que ser desde los 6 meses, 6, 8 meses en adelante. ¿Qué pasa si el proceso se tarda o demora? Nosotros, cuando nacemos, tenemos la fase prelingual, es decir, la fase en que nosotros vamos aprendiendo el lenguaje, que es hasta los 5 años. En esa fase nuestras neuronas cerebrales se especializan. ¿Qué pasa si en ese tiempo no hay estimulación auditiva? Pues las neuronas no se especializan. Y si uno puede llegar a poner un implante después de los 5 años, tal vez sí le va a ser útil, pero para cosas muy pequeñas. Como por ejemplo, ya no van a tener. Cosas muy pequeñas como que, pero tal vez le diría yo con terapia de lenguaje eso no se podría ya luego nuevamente las neuronas como ir aprendiendo o receptando. Lamentablemente no. La fase prelingual, es decir, estos 5 primeros años de vida es la esencial. Claro, estamos hablando de niños que nacen sordos, ¿no? Esa acotación hay que tenerlo bien claro. Ya después de los 5 años, le digo poco, pero comparativamente a lo que se puede obtener con un implante implantado en fase temprana. Pero sí, por supuesto que le ayuda, porque por ejemplo va a desarrollar una mejor capacidad de labiolectura, es decir, de los labios, va a reaccionar a estímulos sonoros, pitos, llamados de la gente, va a tener una mejor integración a la actividad laboral también. Pero lenguaje como tal, ya mejorado, desarrollado, ya pasó 5 años, es muy poquito lo que se desarrolla. Pero en cambio, si hacemos una implantación temprana, pues es como estar hablando usted y yo, un lenguaje completamente normal, una recepción del lenguaje completamente normal y un desenvolvimiento de la persona completamente integrada en la sociedad. Esa es la importancia de que sea un programa y no sea un sistema de implantación quirúrgica aislado. El programa indica desde el inicio de su nacimiento hasta la última etapa de su vida. Nosotros tenemos también implantado en el Andrade Marín el reposicionamiento de los componentes externos. El componente interno es para toda la vida. El componente externo tiene una vida útil que más o menos va de 5 a 10 años y nosotros en la institución damos ese beneficio de la renovación a los afiliados nuestros. Es decir, es un programa integrado desde el nacimiento hasta el último día de su vida. Doctor Ricardo, ¿quiere decir, por ejemplo, que los niños o niñas que nacen sin este oído interno, o más bien dicho, los candidatos tal vez a obtener este tipo de implante, son los que nacen totalmente sordos o los que tienen muy poca audición? Perfecto, es así. Los niños que nacen con criterios de pérdida auditiva profunda o cofóticos, es decir, que pueden escuchar ciertos soniditos, pero que no les va a dar la capacidad de entender el lenguaje, el sonido y por ende desarrollar el lenguaje, ellos son los candidatos. Ahora, ese es un grupo, los prelinguales, pero también hay otro grupo que personas que pierden la audición después de desarrollar el lenguaje. Ellos también son candidatos. Y no hay límite para la edad de implantación. Después de ser poslingual, es decir, después de que desarrollaron todas las habilidades lingüísticas. Por ejemplo, tenemos el otro lado de la moneda, estamos hablando de los recién nacidos, pero ¿qué tal de los pacientes que tienen 80, 85, 90 años? ¿Ellos son candidatos? Pues claro que son candidatos, porque el implante coclear no tiene restricción en edad, tiene restricción por criterios de funcionalidad, pero el implante puede ser puesto desde los 8 meses hasta los 100 años. Lo importante es el beneficio que le va a dar. Y si ya pasaron la etapa postlingual, por ejemplo, pacientes que
han sido expuestos laboralmente a mucho ruido, llegan a los 80 años con una audición paupérrima, ya donde que los audífonos convencionales no le van a ser útiles. Uh-huh. Esa persona antes, incomunicada, tenía que desarrollar habilidades neurolingüísticas para desarrollar labiolectura. Uh-huh. Hoy por hoy le implantamos, ponemos este sistema, desarrollan obviamente unas terapias de lenguaje, como usted lo mencionaba anteriormente, y en 6 meses están completamente integrados con una audición muchísimo mejor de lo que era antes, que utilizaban audífonos convencionales. Es decir, el implante coclear cambia vidas desde el nacimiento hasta el último día de vida. Cambia las vidas del paciente y del personal médico. Ahora, si estos implantes, claro, como usted nos guía y nos cuenta, y cuenta ahora la ciudadanía, doctor, cambia vida, igual hay personas, por ejemplo, niños en espera, doctor, así como, por ejemplo, hay igual listas de espera, usted sabe, para un tema de igual manera, ¿no es cierto? Por un tema de córneas, de riñones. Hay también una lista de espera de aquellas personas que están, esperando este implante. Sí, a veces lo ideal no va de la mano con la realidad. Uh-huh. Sin embargo, hoy la institución ha hecho la inversión importante y estamos en el proceso de implantación. Es decir, que nuestra lista de espera se reducirá en forma importantísima, pero sí, el problema es no tener la continuidad de implantes. Lo ideal sería que nosotros detectásemos la pérdida auditiva en un recién nacido a los 3 meses, que lo hacemos. Nuestro programa nos permite detectar pérdidas auditivas a los 3 meses, ya diagnosticadas, y estar haciendo la implantación entre 6 u 8 meses. Eso sería lo ideal. Uh-huh, uh-huh. Pero en realidad son dispositivos que tienen un costo muy importante, que es difícil que las instituciones a nivel mundial, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial, que se pueda mantener en forma consecutiva y periódica. Es un poco difícil. Y aproximadamente, siendo este costo considerado, como usted dice, por ejemplo, si no fuera un hospital público, este implante esta cirugía estaría costando con el implante, ¿cuánto aproximadamente, doctor? Aproximadamente $35,000. Sin embargo, hay que verlo desde otra perspectiva. ¿Qué pasa al implantar a un paciente con pérdida auditiva total, entregarle un dispositivo de $35,000? El Estado y las instituciones en la línea del tiempo se ahorran muchísimo más, porque si ese paciente no llega a desarrollar el lenguaje, no logra entenderse con la sociedad, termina completamente aislado, necesitado de subsidios, desempleado, exactamente. Desempleado, uh-huh. Dependiente de sus padres, con un futuro tan sombrío, uh-huh. Que sería, solo de imaginarse, uno se le estremece el cuerpo. La institución al dar, o el Estado al dar estos dispositivos, no está haciendo un gasto, está haciendo una inversión que le permite ahorrarse cantidades infinitas de dinero, si vamos desde la perspectiva económica, social. Pero uh-huh. Sobre todo tiene una inversión social increíble, que no hay costo que justifique la no inversión. Podrían ser dispositivos que cuesten hasta $100,000, pero el beneficio que le da al paciente y a la sociedad es infinito. Es decir, que aunque suene como muy costoso, en realidad el beneficio que da sobrepasa todo. Sin duda, doctor Ricardo. Ahora, este tipo de cirugías, por ejemplo, en el Carlos Andrade Marín, o más bien dicho, al revés la consulta o la pregunta, doctor Ricardo, es que hay muchos niños y niñas que nacen con esta discapacidad, por ejemplo, sin el oído interno. Ya, a ver, estadísticamente se calcula que 4 de cada 1,000 nacidos vivos van a nacer con algún grado de déficit auditivo. De estos, 2 de cada 1,000 van a necesitar un implante coclear. Entonces uno diría, pero 2 de cada 1,000 no es mucho. Pero veamos la tasa de natalidad que tiene el país uh-huh. y las bajas condiciones socioeconómicas que impide que las madres tengan acceso a controles prenatales, nutrición
preconcepción hace que esta tasa en el país sea incluso hasta un poco mayor que la data internacional. Con esto, calculamos que más o menos por año, solamente de recién nacidos, tendremos una necesidad de 30 por año en todo el país. 30 por año. Pero de ahí hay que sumar otro tipo de pacientes. Pacientes adultos mayores que por su edad y condiciones ambientales han perdido la audición. Pacientes post-traumatizados o pacientes que han desarrollado meningitis que también llegan a perder la audición. Es decir, la necesidad de implantación se calcula de más o menos unos 50 por año. Y ahí sí ya no es solamente, tal vez el que diríamos, solamente son 2, no, ya 50 y ya es un número considerable. Es importantísimo. Exacto. Ajá. Doctor, ¿qué pasa si dejamos pasar el proceso de implantación? Por 4 años, tendríamos prácticamente más de las 2/3 partes de la población ambateña, como ponerle como un ejemplo para tener que los números sean como abstractos a una parte más entendible, sería las 2/3 partes, en realidad, las 2/3 partes de la población ambateña. Es decir, si Ambato tiene 350,000 habitantes más o menos, 250,000 estarían con un grado de déficit auditivo importante. Es decir, tenemos es un proceso o es un programa de gran relevancia para la sociedad. Y ahí se viene la comparación que usted decía, ¿no? Que es un tema de inversión, obviamente, pública, que trae, más bien dicho, estos resultados o buenos resultados hablando socialmente, ¿no es cierto? Doctor, me hacen una consulta en nuestro WhatsApp. Preguntan si es que si tiene riesgos la cirugía. No sé si a riesgos la persona que nos escribe se refiere, y a mí se me viene a la mente, usted ha visto que cuando el odontólogo, por ejemplo, hace este tipo igual, a cualquier otro implante, por ejemplo, a veces no todo el cuerpo no de muchos se queda este implante, o más bien dicho, el cuerpo rechaza este tipo de implantes. ¿Es así? Por ejemplo, ¿podría tener este tipo de riesgo? Ya, no, todo procedimiento quirúrgico en medicina tiene sus riesgos, eso es definitivo. Sin embargo, riesgos de mortalidad por el procedimiento quirúrgico son extremadamente bajos, menos del 1%. Pero el riesgo principal en este tipo de cirugía es la lesión del nervio facial, es decir, el nervio que nos permite la movilidad de la cara. Si un lado se daña, el otro domina y pues viene la desfiguración facial. Por eso es que es un procedimiento que muy poca gente está capacitada para realizarlo en forma efectiva y con buenos resultados. Aquí, por ejemplo, en Andrade Marín somos 2 que tenemos la capacitación para este tipo de procedimiento, y a nivel del país son muy pocos los otorrinos que están en capacidad de hacer este procedimiento. Dentro de esos, el fundador del programa, que es el doctor Marco Guevara. Pero para llegar a ese nivel de experticia hay que igualmente hacer una gran inversión académica y profesional en esencia, porque estos son cirugías que se los realizan a nivel institucional, porque privadamente son inaccesibles. Entonces tiene que haber esa vocación de entrega para invertir. Es un procedimiento que hay que introducir el microchip a través de la ventana redonda, una estructura anatómica que más o menos tiene unos 3 milímetros de espesor, y el microchip tiene 1. Chiquitito. Pero es como para que se entienda, como tratar de hilar una aguja, el hilo en una aguja, pero cogiéndole con 4 centímetros de distancia. Súper difícil, porque justo llegar al huequito se complica. Ese nivel de practicidad y sin lesionar el nervio facial, se necesita un gran grado de experticia y de inversión, de preparación. Pero de ahí, por lo demás, el procedimiento es seguro. Si el nervio facial se lo conserva y se lo preserva, la evolución es muy buena, el componente interno es para toda la vida. Sí existe una tasa del 2% de infecciones o de exclusión, quiere decir que después de haber operado todo, el implante lesiona la piel y se sale a través de la piel. Pero son casos que no superan el 2%, y generalmente son por mal cuidado en el seguimiento del paciente. Y por eso, si seguir en el tiempo, no tiene complicaciones. Y por eso, mire, para finalizar esta entrevista, hay un oyente que nos escribe y nos dice: Giselita, buenos días. Dice: un llamado de atención a los oyentes que
encuentran parte del dispositivo o que tienen, debe ser, del implante coclear a entregarlo a los oyentes que encuentren parte del dispositivo de implante coclear, entregarlo en hospitales o centros audiológicos, porque no es barato ni fácil volverlo a configurar en otro de distinto año de fabricación. Un saludo para el doctor, nos dice. Doctor, muchísimas gracias. Quiero agradecerle, muy gentil, por estar aquí y por dar a conocer a la ciudadanía esto que hacen aquí, esto que se hace en el país, que se hace en el HCAM, que es estos implantes cocleares o implante coclear. Doctor, muy claro usted en su entrevista y queremos agradecerle. Muchísimas gracias una vez más. Y sobre todo, fomentar que esta información que nos permiten dar demuestra la gran entrega que tiene la institución hacia nuestros afiliados. Al menos hablo por la parte IES, ¿no? Porque hay parte del sistema público que también lo hace poco, pero también lo hace. Pero al menos como institución de seguridad social, tiene una inversión gigantesca, porque no solamente es el tema de comprar el dispositivo, sino también es un tema de la inversión en su gente. El hospital ha invertido en preparación en sus médicos, en preparación a su capacidad audiológica, en sus enfermeras, en los quirófanos. Es decir, claro, se ve todo como muy resumido la cirugía, pero en realidad para llegar al punto que estamos, que un poco dejando la modestia de un lado, estamos muy bien rankeados dentro de lo que es Sudamérica. Ha sido un proceso largo y de mucha inversión institucional, con un programa muy bien establecido que ha sido incluso referente para que en otros países lo apliquen. Es decir, eso se logra por inversión institucional. Y por eso felicitamos a usted, a su equipo. Como usted ha dicho, no es detrás también del cirujano hay un equipo que tiene que estar realmente capacitado también para que asista al médico cirujano. Y mando un saludo entonces a usted, al equipo de enfermeras, de médicos, asistentes también que trabajan con usted. Un abrazo, doctor García. Igualmente, un abrazo gigante. Muchísimas gracias.